Buenas tardes y muchas gracias a los organizadores por invitarme a esta sesión. Yo voy a hacer una intervención breve, procurando que haya tiempo para el coloquio, de manera que si no quieren hacer preguntas podamos irnos antes a almorzar, puesto que la jornada ha sido intensa para todos, hemos aprendido mucho y nos hemos ganado ya el descanso. Mi intervención se organiza en 5 puntos. El primero sería como una disculpa. Primero empezaré con una disculpa. En segundo lugar, planteo o recordaré un mito, un cuento. Luego hablaré de una ideología. En cuarto lugar, hablaré de normas, porque como vengo del mundo del derecho siempre hay que incluir una referencia a este aspecto. Y finalmente, pues presentaré algunos retos que las personas mayores afrontan de cara al desafío de la tecnología. Y vamos con el primero. Primero tiene que ver con esta disculpa. En mi casa, en mi departamento donde trabajo, entre mis amigos, suelo ser calificado como tecnófobo. Yo trato de defenderme diciendo que no lo soy. Y no lo soy por la sencilla razón de que la tecnología es inherente al ser humano. Nosotros sencillamente no podemos vivir sin tecnología. En el principio, se dice, era la palabra. Pero ¿saben qué es la palabra? Probablemente la primera y más fundamental tecnología que ha creado el ser humano. Por tanto, pensar que podamos vivir contra la tecnología o sin la tecnología es una ingenuidad. Ahora bien, ¿para qué sirve la tecnología? ¿Por qué necesitamos de ella? Los animales no humanos se adaptan al territorio, al entorno donde les toca vivir. Nosotros, en cambio, conseguimos transformar ese entorno para que se convierta en un hogar, ¿no? Y lo hacemos contando precisamente con la tecnología. ¿Qué objetivo buscamos cuando recurrimos a la tecnología? Pues atender nuestras necesidades, entre otras esta que acabo de señalar, de transformar un entorno inhóspito en un hogar donde se pueda vivir y donde podamos convivir. Y de esta manera podernos dedicar pues a lo propiamente humano. ¿Y qué es lo propiamente humano? Pues vivir y convivir. Y bueno, concreta, ¿no? Concreta un poco más, porque esto de vivir y convivir queda muy etéreo. Pues podríamos decir que lo propiamente humano pues es pensar, ¿no? Por ejemplo, entrar en diálogo con uno mismo. Por ejemplo, contemplar, tomar conciencia del mundo que nos rodea. Por ejemplo, entrar en relación y descubrir pues el encanto que entraña cada ser humano. ¿No será más auténtica la mirada que proyecta unos padres sobre sus hijos, a los que quieren? ¿No será esa mirada mucho más auténtica que la que nosotros proyectamos sobre unos vecinos, unos colegas o unos transeúntes con los que nos cruzamos por la calle, a los que inmediatamente tendemos a criticar? Bueno, todas estas son o dedicarnos a la actividad creativa. Todas estas actividades que acabo de mencionar, la contemplación, la relación, la reflexión, la deliberación,
la actividad creativa, el juego, antes se hablaba del gaming, pero el gaming tiene una componente utilitaria. Yo me referiría más al juego en su dimensión de puro disfrute del momento con los otros, ¿no? Bueno, todas estas actividades son las que nos dan plenitud, las que justifican vivir. Y para disponer de tiempo para ellas necesitamos de la tecnología, ciertamente. El problema es que esa tecnología se puede volver contra nosotros mismos. A lo largo del discurso que hemos escuchado esta mañana, se ha insistido en infinidad de ocasiones en las ventajas que nos reporta la tecnología. Muy puntualmente en la necesidad de ser prudente en su incorporación. Pero si miramos al pasado, vemos que esto es una constante en la historia de la humanidad y de las culturas. Y ahora paso al segundo punto, al cuento, al mito. Hay una serie de mitos que podríamos denominar como mitos de la advertencia, que todos contienen aproximadamente el mismo mensaje. Cuida del poder con el que te vas a proveer, porque se puede volver contra ti mismo. Lo encontramos de forma paradigmática en el caso de Prometeo. Prometeo comete la osadía de robar el fuego a los dioses para entregárselo a los humanos. Y ese ejercicio de desmesura, de no ajustarse a las normas establecidas por los dioses olímpicos, tiene un coste carísimo para Prometeo y para los humanos. Por un lado, en el caso de Prometeo, pues sabéis que pues, la condena suya es encadenarlo en lo alto del monte Pelión y que allí cada noche un águila descienda y le triture el hígado. Al día siguiente ese hígado vuelve a crecer y por la noche vuelve a sufrir la misma penalidad, la misma atrocidad. Por otro lado, los hombres reciben del hermano de Prometeo, Epimeteo, un regalo envenenado, la caja de Pandora. Al abrir la caja de Pandora surgen todos los males, salvo uno, que es el que se queda allí, consigue encerrar y mantener, que es la esperanza. Y ese es el don al que nos aferramos en todos los tiempos a lo largo de nuestra historia para sobrellevar tantas contrariedades de las que somos víctimas, ¿no? Si pudiésemos concretar o trasladar al tiempo presente esta doble condena, podríamos decir que Prometeo sufre la condena de la adicción. La adicción es una conducta suicida. Es una conducta suicida que a un momento de placer le acompaña un paulatino proceso de autodestrucción. Y eso es lo que vive Prometeo. Y eso es lo que vivimos cuando la tecnología no está embridada y no está realmente al servicio del ser humano, al servicio de las sociedades. Pero también, y volvemos ahora al castigo que sufren los humanos, nos encontramos con que todos esos males que nos afligen los podríamos sintetizar en el término alienación. Y alienación entendida a su vez en dos fórmulas. La alienación que produce la necesidad, el no tener, ¿no?, para atender pues, lo necesario a nuestra vida, o la alienación fruto de la violencia, ¿no? Decía Roosevelt en el famoso discurso de las 4 libertades en 1941 que teníamos que
ser liberados de la necesidad y de la violencia para así poder disfrutar de nuestros derechos, ¿no? Bueno, pues en la medida en que no somos capaces de embridar la tecnología, somos castigados, como lo fueron Prometeo y los humanos, en forma de adicción y de alienación. Paso ya al tercer punto, que es una cuenta. En realidad voy a hablaros de una ideología, pero como en el punto 1 os he dicho que iba a hablar de un cuento, os he narrado un cuento, he querido deliberadamente en el tercero hablar de una cuenta, porque quizá el gran problema que tenemos en este momento con respecto a las tecnologías digitales es si consideramos que la primacía corresponde a los cuentos o a las cuentas en nuestra vida. E indudablemente para mí corresponde la primacía a los cuentos, aunque como también se ha dejado caer en determinados momentos del Congreso a lo largo de hoy, parece que aquello que no se puede cuantificar no exista. Yo más bien tendería a pensar que aquello que no se puede cuantificar quizás sea lo genuinamente humano que escapa a cualquier proceso cuantificador, que nos da una visión enormemente limitada de la realidad. Pero vamos con el punto tercero, que es, como os digo, una cuenta. Una cuenta que es la que subyace a el proyecto digitalizador del mundo en el que estamos inmersos. Afortunadamente hay muchos que están trabajando en el ámbito de la tecnología digital para humanizarla. Y aquí hemos visto muy buenas prácticas al respecto. Pero no podemos ocultar que la tecnología digital está movida por una visión, en muchas ocasiones, por una visión antropológica, una visión acerca del ser humano extraordinariamente inquietante desde mi punto de vista y por un propósito altamente preocupante. ¿Cuál es esa visión acerca del ser humano, esa visión antropológica? Pues aquella que viene a decirnos que nosotros somos unos algoritmos biológicos relativamente ineficientes. Y esto quiere decir dos cosas. Una, quiere decir que si podemos convertirnos en algo distinto y mejor de un algoritmo biológico ineficiente, pues habremos progresado. Y segundo, que puesto que somos algoritmos biológicos ineficientes, en la medida en que tengamos un buen conocimiento biológico, una gran capacidad computacional y una fuente inagotable de datos sobre ese algoritmo, entonces tendremos una capacidad ilimitada de intervenir sobre esas vidas, sobre esos sujetos humanos convertidos en algoritmos biológicos ineficientes. Este planteamiento, que así narrado puede resultar estremecedor, está a la base de buena parte de los grandes teóricos de Silicon Valley. Ellos lo formulan en unos términos un poco más atractivos, porque lo que vienen a decir es que la vulnerable, limitada y mortal condición humana que nos caracteriza es superable y que podemos llegar a tener vidas inmortales, a tener una inteligencia superior y a no sufrir, no estar expuesto a las vulnerabilidades de nuestras emociones, etc. Por un lado, esa fundamentación antropológica. Por otro lado, qué duda cabe que estas empresas tecnológicas se han convertido en pocos años en las más poderosas del mundo. Y no debemos perder de vista que la concentración de poder
siempre debe generar inquietud a quien ambiciona la protección y la garantía de su libertad. Y más aún debe preocuparnos cuando el poderoso se nos presenta no como un sujeto opresor, sino como un seductor que continuamente nos está ofreciendo mejoras en nuestra vida. Eso sí, mejoras que tienen como coste un creciente control de todos los aspectos de nuestra vida. Paso al punto cuarto, el de la normatividad. Se suele considerar que las tecnologías son herramientas neutrales, valorativamente neutrales, fruto del conocimiento científico, ¿no? Que serán buenas o malas para nuestra vida dependiendo del uso que hagamos de ellas. Este planteamiento no sé si sirve para las tecnologías muy rudimentarias, pero desde luego no en absoluto para las complejas. Las tecnologías complejas, que son todas las que manejamos hoy en día, son tecnologías que incorporan un diseño, que son fruto de un diseño, mejor dicho, y ese diseño, evidentemente, obedece a unos objetivos. En consecuencia, la valoración moral de la tecnología estará condicionada, en primer lugar, no por el uso que hagamos de la misma, sino por la finalidad con la que haya sido diseñada. Si os fijáis, acabo de hablar de dos niveles de normatividad que hay que tener en cuenta. Por un lado, la normatividad, podríamos decir, de la moral particular. Cada uno ha de hacer el uso de la tecnología que considere que es más conforme a su desarrollo personal. Y ahí pues uno verá pues, si estar cotilleando los estados de Instagram pues de todos sus contactos pues es algo que contribuye a su desarrollo, es un entretenimiento para pasar el rato mientras espera la llegada del dentista, o es un ejercicio de curiosidad morbosa que no le aporta especialmente nada, ¿no? Pero más allá de la cuestión relacionada con la virtud personal que corresponde a cada uno de nosotros, gestionarla, hablaba de esta segunda dimensión de la normatividad incorporada al diseño tecnológico, normatividad moral. Y es ahí donde me parece que tenemos un gap fundamental que debemos rellenar cuanto antes. Es imprescindible. Se habla, durante los últimos 20 años se ha desarrollado toda una regulación de los datos personales impresionante, con un objetivo muy saludable, muy conveniente a nuestros derechos, pero que no sé en qué medida se ha conseguido, ¿no? Me llama la atención, sin embargo, que no se haya hecho un ejercicio análogo en algo que me parece todavía más importante, y es llevar a cabo procesos de evaluación de los diseños tecnológicos, con el objeto de saber cuáles son los objetivos que se persiguen y los medios que ponen para lograrlo, y ver en qué medida, en consecuencia, ese diseño es un diseño conforme a la dignidad humana, respetuoso con los derechos de la persona, y compatible con el ejercicio de la libertad individual por parte de los usuarios de esa tecnología. Me parece que esa tarea está en muy buena medida pendiente de hacer. Pero hay otros dos niveles de normatividad. Uno, el que nos resulta más conocido, más convencional, que acabo de referir, que es el de la normatividad jurídica, que es muy importante. He hablado de los datos personales, pero también podemos hacer referencia a la Carta de Derechos Digitales que aprobó hace poco más de un año el Gobierno de España, en el que se habla pues, de este
de estos derechos tan importantes que han sido también mencionados a lo largo de la mañana, que incluyen, por ejemplo, un derecho al acceso amigable, inclusivo, ¿no? un derecho a la privacidad, un derecho a la desconexión, etc., ¿no? Y finalmente diría que también, y esto es una tarea en la que las asociaciones civiles tendrían un papel especialmente relevante, es muy importante contemplar el nivel de normatividad que ejerce la práctica social. Si en la escuela se incorporan las tablets con carácter general, si en el acceso al autobús solo se pudiese hacer a través de una aplicación en el móvil, si todos los niños de la clase de mis hijos tienen acceso a un teléfono inteligente, todas estas decisiones que va adoptando de manera espontánea la sociedad configuran un ethos, una práctica social en torno concretamente a una tecnología, en este caso la tecnología digital. También sería deseable que revisáramos el impacto que esa práctica digital está teniendo en nuestras vidas y si deberíamos hacer alguna corrección o no. Porque evidentemente lo que hagan los niños entre 8 y 15 años con los móviles va a estar completamente condicionado por lo que hagan el grupo. Entonces, no basta con que uno adopte en su casa unos códigos de conducta. Tendrá que acordar unas prácticas con su entorno, lo cual contribuiría ciertamente a reforzar estas comunidades que no siempre están reforzadas por el uso de la tecnología digital. Y después de repasar estos 4 niveles de normatividad, la normatividad de la ética personal, la normatividad del ordenamiento jurídico, la normatividad de la práctica social y la normatividad incorporada a los diseños tecnológicos, llegamos al último punto, que serían los retos para las personas mayores de la tecnología digital. Y yo no voy a insistir en lo que resulta obvio, que es exigir que se hagan efectivos los derechos digitales con respecto a las personas mayores, sino que voy a incidir, y con esto acabo, en el papel protagonista que las personas mayores tienen en la sociedad actual en la medida en que son las sociedades que cuentan con un privilegio enorme que consiste en haber nacido y haberse criado en un mundo estrictamente analógico y haber vivido desde una edad adulta el tránsito del mundo analógico al mundo digital. Porque no nos engañemos, lo que estamos viviendo no es simplemente la incorporación de una tecnología a nuestras vidas. Lo que estamos viviendo es una migración completa de nuestra vida del entorno analógico al entorno digital. ¿Quiénes son los que están mejor preparados, siempre que tengan esa flexibilidad de la que se hablaba en una ponencia anterior, ¿no? Para ofrecer un punto de vista prudente sobre el modo en que tiene que hacerse esa convivencia entre esos dos mundos en los que ya de manera inexorable va a transcurrir la vida de las futuras generaciones, entre el mundo virtual y el mundo real? Pues indudablemente las personas mayores. De ahí que, y con esto acabo, apelo a su sentido de responsabilidad, a su flexibilidad, a su capacidad de reflexión,
para que participen muy activamente con propuestas que contribuyan a conseguir una adecuada conciliación del mundo real y del mundo virtual para las futuras generaciones. Muchas gracias. Un placer. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo así, bueno, escuchándole, una de las cosas que me planteo es, ¿deberían las instituciones, no sé, desde el colegio, formar éticamente en el uso de las tecnologías para que desde pequeños... Bueno, yo creo que es la tarea más importante que se puede llevar a cabo. El problema es que formar éticamente para mí no es poner un adorno en la tarta, ¿no? Para mí formar éticamente es el punto de partida. O sea, en el momento en que a un niño se le da un teléfono móvil sin normas de uso, no normas de uso como las que se decía en una conferencia anterior, ¿no? Que pueden ir en el app, puesto que no van a venir en un libro y tal, sino sin un marco de referencia, lo que se le está diciendo es: este instrumento es completamente inocuo y puedes utilizarlo como te parezca. A mí me parece que eso es entregar una bomba a una persona que desconoce todo sobre lo que son las bombas. Entonces, me parece que ese ejercicio prudencial corresponde no a los padres, porque los padres hacemos lo que podemos, no a las escuelas, no a los poderes públicos, sino a todos los agentes sociales, para que nos impliquemos, puesto que es muy difícil eludir esa realidad y al mismo tiempo creo que todos somos conscientes de que no la estamos manejando adecuadamente. ¿Allí hay una pregunta? Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por la ponencia, la verdad es que me ha encantado y me lleva a una reflexión que yo hacía ayer con mis primos. Yo no soy todavía, bueno, estoy casi ya entrando en el tercer acto de mi vida, que era sobre la desresponsabilización que hacían las nuevas tecnologías respecto al pacto intergeneracional que ha existido y que no estamos revisando respecto a las personas mayores. Mis primos tienen y yo, a nuestros padres mayores, hemos conectado estos dispositivos, el Alexa, hemos puesto el no sé qué, el no sé cuál, no sirve, se siguen sintiendo solos, pero además nos ha desresponsabilizado como hijos, porque si tienen el botón y tienen el Alexa, ya parece que nos quedamos tranquilos. Y si además pueden llamar a la teleasistencia médica, ya no necesitamos ir con ellos al médico. Es también por añadir algo de debate, porque me parece que esto ya tiene que ver a lo mejor con mi generación, que es la que estamos en ese pacto intergeneracional que ha existido hasta ahora, pero que no sabemos cómo va a ser en el futuro. No se está haciendo educación para la transformación social en las escuelas, no se está permitiendo trabajar las personas mayores con las personas jóvenes para decidir qué tipo de sociedad queremos, qué valores queremos promover. Entonces, solamente por añadir un poco más al debate sobre esa desresponsabilización que yo misma siento como hija y que me hace muchísimo reflexionar sobre cómo mi padre quiere ser cuidado y no quiere ser cuidado con Alexa y no quiere ser cuidado con telemedicina, y cuál es mi responsabilidad respecto a ellos y cuál será la responsabilidad de mis hijos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que planteas una cuestión, vamos, probablemente para un congreso entero, ¿no? Pienso que el futuro en este sentido no es muy estimulante, porque en primer lugar la pirámide de población es la que es. En consecuencia, los cuidadores formales e informales que van a tener
o que vamos a tener a disposición los que estamos entrando en etapas de ser cuidados, de empezar a ser cuidados, va a ir disminuyendo drásticamente. Por otro lado, la cultura del cuidado intergeneracional se ha evaporado a una velocidad llamativa. Soy profesor en el Máster de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y hay una persona de Kazajistán y otra de Guinea Ecuatorial. Y cuando tienen noticia del trato que reciben, por regla general, las personas mayores en nuestro país, se quedan estremecidas porque no lo conciben, ¿no? En parte tiene que ver por circunstancias pues ajenas a la voluntad de la persona, ¿no? Distancia geográfica, incompatibilidad de horaria, en fin, muy diversas circunstancias, escasez de cuidadores, etc. Por tanto, la pirámide demográfica, el cambio cultural y luego, antes se habla en una de las intervenciones de los cuidados externalizados en los robots. Podemos acabar encontrándonos con que un robot dé una conversación que siempre resulte grata para mi madre. Porque yo con mi madre sé que cada semana voy a discutir 2 veces, inevitablemente. Pero el robot puede estar programado para darle el tipo de conversación que necesite en función de su estado de ánimo. A mi abuela le produjeron una fractura sacándole de la ducha en la residencia. Puede que llegue el momento en que los robots tengan tal pericia que sean mucho más idóneos para sacar a una persona enormemente frágil de la ducha o de la cama que si lo hace una persona. Nos podemos acabar encontrando que la atención, la cobertura de las necesidades básicas de las personas mayores pueda acabar estando mejor hecha por agentes técnicos que por seres humanos deficientes. Así planteado, uno puede decir, no, esto no puede ser. Y yo espero que no sea así. Espero que seamos capaces de encontrar esa debida, no deseable, sino debida integración de la responsabilidad intergeneracional con el auxilio de la tecnología. Pero en estos momentos identifico una serie de elementos que ponen bastante difícil el reto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, un momentito, que ahora te acercan el micro. Gracias. Gracias. Además de felicitarle, por supuesto, sí comentar que yo la semana pasada participé en un congreso, que es el Alimercat, que recoge todo el sector empresarial, los grandes operadores y todos los sectores tecnológicos de este país en el ámbito de los cuidados y de la salud. Y realmente se escucharon ponencias muy inspiradoras con mensajes como hemos conseguido que el 50% de los residentes toleren los robots, acepten su presencia, ahora mismo acompañados con otra persona, pero esperamos que en el futuro ya no tenga que estar otra persona acompañándoles. Quiero decir que ya, el concepto de vamos consiguiendo los objetivos de la penetración y que sean tolerados por las personas, ¿no? Siguiendo conociendo el caso japonés, ¿no? De cómo se tienen que necesariamente plantear que no quieren personas para los cuidados, prefieren unas políticas que suplanten el cuidado, ¿no? Pero a mí me llama la atención y agradezco muchísimo su ponencia la falta de visión sobre lo que no es humano y no podemos, lo que podemos externalizar porque no es estrictamente humano y lo que necesitamos prestarnos los humanos y que solo debemos prestárnoslo nosotros. Yo creo que esta pequeña reflexión, ni siquiera en el ámbito de los cuidados directos, se ha hecho y muchas personas han hecho, ¿no? Y me preocupa y agradezco muchísimo su clarividencia. Bueno, pues gracias. Y yo les digo mucho a mis estudiantes
que ellos aprenden tanto de los buenos profesores como de los malos profesores. Hay que evitar que lleguen demasiados malos profesores a las escuelas o a las universidades, pero uno aprende también de las deficiencias del docente y uno aprende como hijo tanto de las virtudes de sus padres como de sus defectos. Y esa es la condición humana. Entonces, tenemos dos caminos. Uno, aceptar que nuestra fragilidad es constitutiva y es fuente de realización y manejarla con el auxilio de la tecnología y con el propósito de mejora continua, pero conscientes de que ese es nuestro punto de partida y nuestro punto final, o entender que esa fragilidad es superable, que esa fragilidad es alienante y que tenemos que hacer lo posible por acabar con ella. Yo estoy más bien en la primera senda.